nombre. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que estarán conectándose por medio de Facebook Live. Amén. Ahí en Familia Betel Cerritos. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, también hoy queremos permitir a los pequeñitos. ¿Dónde están los chiquitos? Los pequeñitos, levanten ahí su mano. Grito de júbilo, niños. No, hombre. Están muy desfuerzados. No comieron hoy. ¿Sí vinieron los niños? No los oigo. ¿Sí vinieron los niños? Más fuerte. Ah, no, sí vinieron, ¿verdad? Dense un aplauso a los niños. Gloria a Dios. Y bien, pues los niños van a ir en orden a su salón de clase. Mientras tanto, vamos a estar aquí recibiendo la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y ayer yo le decía a los jóvenes, a los hermanos al final, necesitamos, hermanos, estar anunciando el Evangelio y nosotros podemos también, con la ayuda del Señor, tener nuestras propias reuniones de jóvenes de esta forma, ¿verdad? Y yo creo que Dios nos está llenando, nos está equipando. Yo le decía a mi esposa, ya espero en este mes de enero que viene, ya el año que entra, tener lista la traila y poder salir a estos lugares de aquí alrededor, ¿verdad? Para hacer campañas en los lugares, para hacer campañas aquí en los lugares cercanos y pues a glorificar a Jesucristo, amén. Así que estemos orando. Hay proyectos, ¿verdad? Uno de los proyectos que viene ya es mover esta pared de aquí un poquito más para allá, para que estemos más cómodos en la sana distancia, amén. Porque ya si vienen todos los hermanos, ya no cabemos aquí. Por eso decía un hermano, me habló el Espíritu Santo y me dijo que no fuera a la iglesia hoy, porque iba a estar llena. No, hombre, ese no fue el Espíritu Santo. Pero bueno, es necesario. Amén. Así que vamos a continuar. Tenemos una serie. ¿Cómo se llama la serie? Preparándonos para verle, ¿verdad? Llevamos 5 reuniones hablando de preparándonos para verle. Y hoy es la número 6. Amén. Así que hoy vamos a estar retomando nuevamente. Y es que en realidad todas las predicaciones deben de ser para prepararnos para verle. Amén. Todas las predicaciones, todas las reuniones, toda la enseñanza debe ser para prepararnos para ver al Señor Jesús. ¿Cuántos tienen en su corazón el deseo, el anhelo, la esperanza de ver a Jesucristo? Amén. Entonces es necesario, amén, que nos preparemos para verlo. Viene pronto, amén. Y su galardón con él, amén. Gloria a Dios. Así que estamos en este tiempo hablando del testimonio, la palabra marturia, martureo, martus, ¿verdad? Que es también el origen de la palabra mártir. Un mártir no es solamente de palabras, sino de sufrimiento, de acciones, de vivir en su propia carne una realidad. Amén. Y bueno, el testimonio habla acerca de la evidencia de la presencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Así que hablando de testimonio, hay tantas áreas que podemos hablar. Y hoy, gracias a Dios, nos toca hablar acerca del testimonio en nuestros hogares, en nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, pues vamos a ir buscando unas citas bíblicas, amado. Vamos a leer ahí Romanos capítulo 12, ya lo habíamos leído, pero vamos a comenzar en esta base. Romanos 12, gloria a Jesús. Y vamos a leer este versículo número 1 y 2, amén. Santo es el Señor. Romanos 12, 1 y 2. Mira cómo dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Bien, si no lo tiene en su Biblia, lo puede leer aquí en la pantalla. Gracias a Dios por los muchachos que están sirviendo al Señor ahí en multimedia. Amén. Gloria a Jesús por los hermanos. Que Dios les siga bendiciendo. Dice así la palabra del Señor para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Voltea con tu hermano y dile: hay que comprobar la buena voluntad de Dios. Ahora, dentro de la voluntad de Dios nosotros podemos entender muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar en la voluntad de Dios para que nosotros seamos un testimonio de Él. Porque nosotros somos uno de los testigos y no como una religión. Nosotros debemos de ser testigos del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la salvación de Dios, de la majestuosidad de Dios, de la santidad de Dios, de la sabiduría de Dios, de la perfección de Dios. Debemos de ser testigos. Y una persona que es un testigo es alguien que vio, alguien que estuvo presente en el momento de llevarse a cabo una situación, y por eso puede testificar. Y hoy nosotros podemos levantarnos y decir: yo soy testimonio y soy testigo de que Dios cambia las vidas. ¿Cuántos pueden decir eso? Porque tú y yo éramos de una manera diferente en otro tiempo, pero ahora que conocemos a Dios, dice la palabra, más bien siendo conocidos por Él, somos renovados, somos regenerados, somos transformados. Ese nacimiento de nuevo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, es esa evidencia de la manifestación de Cristo en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente. La manifestación de la palabra de Dios en nuestro razonamiento puede estar rayando en la religiosidad, en la religión, pero la manifestación de Dios en nuestros miembros, en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestra alma, manifiestan el poder de la transformación, el poder de la regeneración, el poder de la reconciliación del ser humano con Dios. Amén. Por eso hoy es tan importante que tenemos que leer y ver esto, porque, hermanos, a veces descuidamos tantas cosas que podemos distorsionar el testimonio de lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. Tenemos que comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero no solamente para nosotros, sino que el Señor quiere usarte para que mucha gente pueda comprobar en ti esa voluntad de Dios. Tú eres, hermano, el ejemplo. Recuerdo alguna ocasión una persona decía que había un pueblo pequeño que tenía una plaza en medio, y llegó un predicador y le dijo a su compañero y amigo, y era su compañero de milicia, no de malicia, sino de milicia, ¿verdad? Y le decía: ¿sabes qué? Vamos a predicar, vamos a predicar, vamos a ir a la plaza. Y el muchacho se llenó de nervios y dijo: ¿qué vamos a hacer? Y entonces le dijo el pastor, su amigo, le dijo: agarra la Biblia y vamos a caminar. Y salieron caminando y dieron 2 vueltas a la plaza, 3 vueltas. La gente se les quedaba viendo y el muchacho iba nervioso. Decía: ¿en qué momento va a decir mi amigo, mi compañero de milicia, empieza a predicar, y qué voy a decir? Para su sorpresa, después de 2 o 3 vueltas, se encaminaron de regreso hacia la casa. Y aliviado el muchacho, diciendo: oh, ya, no tengo de qué preocuparme, le dijo a su amigo y compañero, le dijo: oye, ¿no dijiste que íbamos a predicar? Dijo: ya lo hicimos. ¿Cómo? Si de mi boca no salió ni una sola palabra. No hablamos. Pero a veces no se da testimonio solamente hablando. A veces se da testimonio más allá de lo que hablamos, más allá de las palabras. Y a eso se refería ese hombre. El simple hecho de caminar en la plaza con una Biblia en su mano ya era motivo de testimonio. La gente se dio cuenta, la gente pudo observar
que ellos dos eran diferentes. Ellos dos traían una Biblia, iban caminando y eso llamó la atención. El simple hecho de cargar una Biblia, el simple hecho de que tú digas, voy a ir a la iglesia, el simple hecho de venir caminando, la gente ya sabe, la gente ya te conoce. Cuando tú vas saliendo de tu casa, la gente dice, oh, mi vecino, mi vecina ya va a la iglesia. Porque todos los domingos no le falla, no le falla. Bueno, a menos los que no vienen seguido, ¿verdad? Sale la hermana o el hermano de la casa y el vecino dice, oye, ¿a dónde irá este? Si ni sale los domingos, se la pasa viendo fútbol y viendo la telenovela o en fiestas o hace ahí su carnita asada. ¿Qué pasa con ese? ¿A dónde irá? Porque a veces así tenemos gente que nos rodea, ¿verdad? Una bendición especial para nuestros vecinos y para todas las personas que viven aquí alrededor. Ya nos conocen, ni siquiera tenemos que ir a presentar y decir, yo soy el pastor Israel Vallejo. Ya saben, ya saben. Tú no necesitas presentarte y decir, yo soy cristiano. Ya saben. Y quiero decirte algo, si tú tienes que presentarte y decir, yo soy cristiano, algo no está haciendo contacto bien ahí, ¿eh? Porque la gente debe de saber que tú eres cristiano simplemente con tus acciones. Sin palabras, con tus acciones. Amén. Y pasa a veces que nuestras acciones son bien diferentes, ¿verdad? Está como ese relato de aquel pastor que llegó a la casa de un hermano y cuando llegó estaba la música a todo lo que da y el varón andaba cante y cante y llegó el pastor y se oía allá en el rancho grande y que va volteando y va viendo el pastor y dice la zarza ardía. Ah, qué tremendo, ¿no? Tener que acomodarle a una canción. Cuando tu vida, amado, tu vida, mi vida debe ser testimonio. No solamente cuando vienes de camino a la iglesia. Debemos de ser testimonio en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hijos. Amén. Y vamos a leer algunas porciones de la palabra del Señor en las cuales el Señor nos llama. Amén. Dice ahí la palabra del Señor, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 5 en adelante. Primera de Pedro, ahí vamos a encontrar tanto, tanto, ¿verdad? Y hoy no son indirectas. No vaya a pensar, son directas, no son indirectas, son directas. Amén. Y yo en la mañana yo les decía a los hermanos, hermanos, a veces cuando estoy predicando yo mismo salgo regañado. Yo mismo salgo regañado, ¿verdad? Porque eh, estamos ahí batallando también como personas. Gloria a Dios. El cable de ahí. Gloria a Dios. Bien, Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Versículo 15. ¿Le dije 5? Era 15. Es que no vi el 1, está muy flaco. ¿Ya lo tiene? Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Tenemos que estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero no solamente con palabras, sino con acciones. Amén. Tenemos que vivir una vida que esté directamente tomada de la mano de Dios. No pierdas esa parte. Vamos a Romanos capítulo 8. Amén. Gloria a Dios. Romanos 8, versículo número 9. Mire cómo dice el Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. ¿Cuántos que están aquí son de Cristo? Entonces tiene que morar el Espíritu de Cristo. En la mañana Dios nos enseñaba acerca de la autoridad.
Y Cristo Jesús vino a mostrarnos, a enseñarnos esa autoridad que no solamente se dice que se tiene, sino que se ejecuta, se vive, se experimenta con humildad, sin tener que tener orgullo y vanidad en su corazón. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos, hermanos, de alguna manera siempre viviendo en el Espíritu y no viviendo en la carne. Amén. Ahora, cuando nosotros, hermanos, vivimos según el Espíritu, tendremos el fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu, ahí está en Gálatas 5:22, no es solamente en la iglesia, porque aquí habla en lenguas y en la casa habla en gritos, ¿verdad? Bueno, me han dicho por ahí que unas personas de alguna iglesia, aquí no, ¿verdad? Aquí no. Pero hay otras congregaciones en otros lugares lejanos donde las personas hablan en lenguas y también en gritos y maldiciones. Y, hermano, ¿la gritería es buen testimonio? No, hermano, no es buen testimonio la gritería. Y a veces uno está acostumbrado. Bueno, los de Monterrey, un saludo para todos los de Monterrey, pero tiene una admiración de parte mía porque algunos, la mayoría, hablan bien fuerte. Tienen una autoestima también bastante bendecida y ellos dicen, hablan bien fuerte, hablan bastante fuerte. Y es normal, pero de hablar fuerte a tener gritería en la casa, esa es otra cosa. Y la palabra del Señor Jesús nos dice que evitemos las griterías, hermano. Es testimonio. No solamente damos testimonio cuando te peinas, te cambias, te arreglas, porque es bien bonito venir a la iglesia oliendo rico, ¿verdad? Perfumado, bañado, peinado, cambiado. No es la ropa nueva, pero está bonita. Es la mejor cita que tienes, ¿verdad? Porque cuando vas a una fiesta, ¿cómo vas vestido? ¿Cómo vas vestida? Uy, hermano, te cuelgas hasta el molcajete, hermana. Y el hermano hasta se baña, aunque no sea sábado. Pero cuando vamos a la iglesia y cuando estamos ahí en casa, tenemos que dar testimonio en todas partes, hermano, de camino, en la casa, en la iglesia, en todo lugar. Nuestra forma de conducirnos debe de ser la mejor porque debemos de presentar el fruto del Espíritu. Porque no nos ponemos el traje de cristiano para ir a la iglesia y llegando a la casa, no lo quitamos y lo colgamos ahí. No, debemos de traer siempre la vestidura. ¿En qué momento? Mira, qué maravilloso sería que nos muriéramos aquí dentro de la congregación en la iglesia el día de culto. Mientras estoy predicando ya le dio un síncope al hermano y todos también y nos fuimos con el Señor. Estábamos en la búsqueda de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas mueren en la iglesia? Muy pocas. La mayor parte de las personas mueren en sus casas, en la calle, en otro lugar, en un hospital. Qué tremendo, ¿no? Y cuando estamos aquí, hermano, aquí medimos nuestra manera de hablar, ¿sí o no? Aquí medimos nuestra forma de conducirnos. Aquí medimos, porque están los demás hermanos y nos pueden reprender. Está el pastor, nos puede, hey hermano, no sea grosero. Y sentimos feo que nos reclamen, que nos regañen. Pero ahí en la casa, hermano, ahí está Dios. Dicen de un hombre que fumaba mucho y siempre se cuidaba que no lo vieran. Y un día dice que subió al camión y estaba desesperado y sacó su cigarro. Y entonces iba su hijo a un lado, ¿verdad? Y le dijo el niño, el señor al niño, asómate para atrás a ver si no viene ahí el pastor o un hermano. Y así, no, no viene nadie. Y acá a un lado, no, y allá tampoco. Y allá enfrente, no viene nadie. Ya, bueno. Entonces el niño le dijo, oye, papá, te falta un lugar. ¿Cuál? Para arriba. Para arriba. No, mira, hermano, no te tienes que esconder, no te tiene que dar vergüenza con el hermano, con la hermana. Nosotros también estamos en la lucha. También, pero hay alguien que te está viendo de día y de noche. Hay alguien que te está escuchando de día y de noche. Y una de las cosas que tenemos que ejercer nosotros es la fe. Y dice la palabra del Señor, de modo que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. Así que tú y yo tenemos que creer que le hay, que hay Dios.
cuando estás en la calle, cuando estás en la casa, cuando estás solo en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la escuela, hay Dios y Dios te está mirando. Y Dios está al pendiente de lo que hablas, de lo que oyes, de lo que miras. Dios está al pendiente de lo que piensas. No pienses que porque traías los lentes oscuros y venías solo en la bicicleta y de pronto pasó la muchacha de short y la volteaste a ver y ella no se dio cuenta y nadie te vio, ya dijiste, ya la hice. Dios te vio. Dios te vio. Y es con el cual tenemos que estar a cuentas con Él. Y es con el que necesitamos estar bien con nuestro Dios. Amén. Porque al fin de cuentas, hermano, todos tenemos luchas, dificultades. Dice una vez que se juntaron unos pastores, ¿verdad? Y se sinceraron, dijeron, pastores, hoy vamos a decir nuestras debilidades porque sabemos que somos débiles y no somos perfectos. Claro que sí. Dijo, bueno, pues uno levantó su mano y dijo, yo tengo la debilidad de tomar y siempre me escondo con mi botella a tomar. Nadie lo sabe, pero hoy se los confieso. Y otro dijo, no, pues yo tengo el problema de las mujeres, tengo novias y les mando mensaje y ahí, pero pues nadie sabe, nomás yo. Y el otro dijo, no, yo soy una persona que digo malas palabras y así. Y el último no quería hablar y no quería hablar. Y le dicen, ya dinos cuál es tu debilidad. Es que yo soy bien chismoso, dijo. Y no aguanto de ir a decir que tú eres esto y tú eres esto y tú eres lo otro. Sincérese con Dios. Amén. Pero hermanos, debemos de tener testimonio. Un testimonio que realmente esté bendiciendo también a nuestra familia. Volvamos ahí, como le decía yo, en la carta del apóstol Pedro. Amén. Gloria a Dios. Y mira lo que dice en el capítulo número 2, versículo número 9 en adelante. Vamos a estar leyendo ahí. Si nos dice el Señor, dejen toda gritería, celos, contiendas, disensiones, herejías, pleitos. Una persona muy celosa es una persona que no tiene buen testimonio. Una persona pleitera, ¿verdad? Que hace pleito de todo, ¿verdad? Porque voló la mosca y porque no se le paró en la nariz. Hace pleito de todo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que orar a Dios, que Dios nos ayude. Hoy queremos aclarar y decirle algunas de las cosas que el Señor quiere que nosotros, porque es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y tenemos que comprobarla si está en nuestra vida. La voluntad de Dios está en Él y en su palabra. Aquí la pregunta es, ¿la voluntad de Dios estará en ti, estará en mí? Vamos a verlo y dejémosle al Espíritu Santo que Él nos redarguya, que Él saque esos trapitos sucios que están ahí, ¿verdad? Y que nos muestre dónde está esa situación. Dice ahí capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Cuántos de aquí son pueblo de Dios? No lo éramos, pero ahora ya lo somos. Voltea con tu hermano y dile, tú y yo somos pueblo de Dios. Gloria a Dios. Dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales que batallan. Alguien que batalla no se refiere a una dificultad, se refiere a hacer guerra. ¿Quién hace guerra? Los que son enemigos. Y hay deseos de la carne que son enemigos. ¿De qué dice ahí? ¿Contra quién batallan? Contra el alma. Esos deseos de la carne, ¿qué le quieren hacer al alma? Destruirla, matarla. ¿Y cuál es la destrucción del alma? Ir al infierno. Por eso dice la palabra del Señor, no temáis a los que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Más bien, teme a aquel
que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Así que el alma, la destrucción del alma es el infierno. Y estos deseos de la carne le hacen guerra al alma para destruirla. Amén. Dice ahí, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, voltea y dile, ahí te hablan. Y ahora regrésale, a ti también, hermano. A ti también, amén, gloria a Dios. Ahí nos hablan, amén. Gloria al Señor. Manteniendo vuestra manera de vivir, amén, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Fíjese, entre los que no creen, entre los que no conocen. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En la mañana yo les decía lo que anoche el Señor nos habló acerca del predicador que al final estuvo en el Congreso y decía, si se escribiera un libro de lo que tú has hecho para Dios y por Dios y con Dios, ¿cuántas páginas tendría? ¿Cuántos tomos serían? ¿Cuántos libros serían? Uy. Bueno, es tiempo, todavía tenemos vida para escribir en las páginas del libro de los hechos de el hermano Israel Vallejo, de la hermana Francis Pintor, de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice ahí, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, a todas las instituciones humanas. Amén. Ya sea al rey como a superior. Amén. Por eso, hermano, la otra vez que hablábamos, bueno, ya hace mucho hablábamos acerca de los matrimonios. La unión libre está eludiendo, está a un lado, está huyendo de la institución del matrimonio. Amén. Matrimonio es una institución. Dios lo instituyó. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, hablando de todas las instituciones de gobierno, todas las instituciones de ley que tienen autoridad, tenemos que sujetarnos y obedecer. Amén. Gloria a Dios. Versículo 14. Y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Gloria a Dios. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Porque esta es la que, ¿te acuerdas que hay que comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Bueno, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. De aquellos que dicen, ay, ¿por qué se chuta ahí 2 horas a que lo regañen? Y todavía va a dar su diezmo, y todavía va a dar ahí su ofrenda, y luego hay una convocación a un evento y ahí está. Qué torpe han de decir la gente, pero no se dan cuenta que lo hacemos con convicción y lo hacemos por amor a Dios. Amén. Entonces ellos, cuando entiendan en el día de la visitación, ellos van a glorificar a Dios por lo que hicimos en las buenas obras. Amén. Gloria al Señor. Versículo número 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, eso se llama libertinaje, sino como siervos de Dios. 17. Honrad a todos. ¿A quiénes hay que honrar? A todos. Amad a los hermanos, sobre todo los de la iglesia, los de tu congregación. Dice la palabra del Señor que el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su casa, ha negado la fe. ¿A cuántos les gustaría negar la fe? Hablando de la salvación, la otra vez decíamos esto, ¿verdad? La salvación viene por medio de la fe. No se sustenta por las obras, aunque las obras fortalecen nuestra fe, manifiestan nuestra fe. Pero la manera de perder la salvación sería que nuestra fe se extinguiera. Amén. Por eso aquí habla el Señor, dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos. Y como dice el Señor,
a los de tu casa, porque el que no honra a los de su casa, dice, ha negado la fe y ha venido a ser peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque el incrédulo a veces no sabe, no ha tenido la revelación, pero el que ya tuvo el conocimiento y no provee para su casa, para los suyos, especialmente, y está hablando de tu casa, de tu familia, pero también está hablando de tu congregación, de tu iglesia. Amén. No neguemos nuestra fe, porque es parte de testimonio. Gloria a Dios. Dice el versículo, ahí seguimos leyendo. Ah, temed a Dios, honrad al rey. Y luego empieza a hablar acerca de los empleados, ¿verdad? Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Ah, pero es que mi patrón es un bárbaro, tremendo, barbaján. Sí, pero el Señor dice que tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Criados, estad sujetos con todo respeto. No le debes de ofender. Con todo respeto. Amén. A vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora, qué malo que ese patrón fuera cristiano y difícil de soportar. ¿Por qué? Porque el cristiano debe de tener un corazón apacible, un corazón amoroso, ¿sí o no? Pero cuando somos siervos, cuando somos empleados o trabajadores de una persona que es difícil de soportar, Dios nos da la fuerza. Yo he tenido patrones que han sido difíciles de soportar. Espero no ser yo un patrón en su tiempo cuando fui patrón, no haber sido un patrón difícil de soportar. Amén. Pero en la mañana nos decía la hermana Francis, espero haberme portado bien, pero si me porté mal con ustedes, perdónenme. Igual yo hoy. Amén. Pero hermanos, si tú eres patrón, no seas difícil de soportar, no seas agrio, no seas rudo, sé consciente que el empleado ve en ti, no solamente, porque eres cristiano, no solamente ve que tú eres su autoridad y su jefe, él está viendo ahí testimonio, él está viendo ahí la reacción de Dios en tu vida. Pero a veces los empleados de los patrones cristianos, muchos no son creyentes. Y a veces son creyentes. A mí me han llegado aquí hermanos que me dicen, pastor, no tengo trabajo, voy, lo recomiendo con algunas personas que sabemos que son cristianos, ¿verdad? Y luego, pastor, es que no aguanto ya a mi patrona, no aguanto a mi patrón, es muy feo, es muy brusco, no lo soporto. Y es cristiano. Amén. Entonces, el Señor nos dice que debemos de soportar, amén, aún los que son difíciles, porque esto merece aprobación. Dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque de nada serviría, ¿no? No, es que a mí me tratan mal. Sí, pero mira, siempre llegas tarde a tu trabajo. No haces lo que te mandan hacer. Entonces, el patrón tiene justa razón de maltratarte. Porque al contratarte, tú tienes que someterte, tienes que sujetarte, en el orden correcto. Amén. Si ves que tu patrón ya está pasando la línea de la moralidad, está rompiendo esa barrera de lo debido, tú tienes todo el derecho de abandonar ese patrón. Y debes de hacerlo, porque también sería mal testimonio quedarte en un lugar
donde el patrón es inmoral y te arrastra a hacer cosas inmorales, donde la persona que es tu jefe tiene costumbres perversas. Estoy hablando, por ejemplo, de un patrón que le gusta tomar. Dice, no, tú eres mi empleado, ven y tomas conmigo. No, no, no. Tú tienes todo el derecho de cambiarte, salte de ahí. Salte de ahí. Un día puede ser débil y entonces van a estar los dos ahí bien briagos, ¿verdad? Seguimos leyendo. ¿Qué versículo sigue? 19, ¿verdad? Oh, 19. Gloria a Dios. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia, ¿verdad? Es lo que estábamos leyendo. Versículo 20. Pues qué gloria es, ya también lo habíamos leído, tiene razón, hermano. Pues para esto fuisteis llamados, ¿para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo a seguir en el trabajo, como patrón y como empleado? Jesucristo. ¿Cuál es el ejemplo a seguir en el matrimonio, como esposa o como esposo? Jesucristo, su palabra. Amén. ¿Cómo es el ejemplo a seguir como hijo, como padre, como hermano, como tío, como abuelo, como nieto? Jesucristo, su palabra. En la mañana Dios nos enseñó esto. La autoridad absoluta y la autoridad delegada. ¿Cuál es la autoridad absoluta? Aquella que no tiene comparación, ni conjunto, ni pareja, no tiene par, es única. Y la autoridad absoluta es Dios y su palabra. Porque Dios y su palabra son una sola cosa. Dios no puede estar sin su palabra y su palabra no puede estar sin Dios. Amén. Son lo mismo. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo número 22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Por eso es nuestro ejemplo. Quien cuando lo maldecían, ¿qué hacía? No respondió con maldición. Cuando padecía, ¿qué hacía? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero nosotros, no, es que a mí me dijo, yo también le voy a decir. No, es que a mí me hizo, yo también le voy a hacer. ¿Verdad? Yo soy cristiano, pero soy manso, pero no menso. Y pues si Moisés mató a un egipcio, yo también. Me voy a desclavar, me voy a bajar del madero. Y va a ver, hermanito, lo que le va a pasar. Cuando el pastor a mí me llamó, me dijo, salte que yo te voy a golpear. Yo también soy hombre y te voy a pegar. Eso me dijo una vez un pastor, que fue mi pastor, que Dios lo bendiga. Lo amo, le envío un saludo. Y lo amé. Y cuando el Señor nos llamó aquí a hacer ritos, Dios puso esto en el corazón de mi esposa y en el mío también. Fuimos con mi pastor, le dijimos, sé que Dios nos está llamando, nos ha revelado a nosotros, ya se le reveló a usted, pero tenemos una sola condición. Y el pastor Francisco Díaz decía, no voltees para acá, yo no te voy a mantener, no tengo dinero, no te vamos a mandar dinero para mantenerte. Yo dije, no es eso. La condición es esta. Antes de irme, convoque a este pastor, tráigalo. Y quiero hablarle directamente. Y tal vez pensaba el pastor, dijo, ahora sí se van a armar aquí los catorrazos. Ahora sí que se van a poner, van a sobrar sombreros, decía un hermano. Y cuando estábamos ahí reunidos y llegó este pastor, la primera en ponerse de pie fue mi esposa y dijo, pastor, a usted quiero decirle esto. Le perdono y perdóneme. Y luego fui yo, pastor, le perdono, no tengo nada contra usted y perdóneme mis ofensas. Yo no me puedo ir de pastor si primero no le pido perdón a usted y si no le digo primero que yo le he perdonado. Y el pastor Díaz casi lloraba, él pensaba que nos íbamos a agarrar ahí a sombrerazos. No, es que hermano, el ejemplo, ¿quién es? Jesucristo. Voltea con tu hermano y dile, seamos ejemplo. Seamos ejemplo como Cristo lo fue y lo es y lo seguirá siendo. Amén. Gloria a Dios. Versículo número 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, dice, fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, y yo era uno de ellos, y tú también. Pero ahora habéis vuelto al pastor, se llama Jesucristo, y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios, denle un aplauso a Jesucristo, porque andábamos perdidos, pero Él nos encontró. Aleluya. ¿Le gusta esta palabra? ¿Es verdadera esta palabra? Bueno, seguimos leyendo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Se quedaron muy serias. No hubo un amén. Amén. Gloria a Dios. Pero tiene una razón. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Oiga, ¿hay beneficio? Sí. Pero hoy en día está de moda la normalidad ahora actual, la moda es los derechos personales, ¿verdad? Y se cierra el círculo al yo. No, yo tengo derechos, ¿y por qué? No, eso era antes. Eso era antes, cuando la esposa se humillaba a quitarle los zapatos o las botas al varón. Mientras el varón llegaba, estaba sentado en la silla. Pero quiero decirle que en aquel tiempo muchas mujeres lo hicieron con amor y con gusto, voluntariamente. Claro, yo nunca le digo a mi esposa, ándale, quítame las chanclas. No. Pero si ella un día llega, me dice, amor de mi vida, amor de mi corazón, porque ella es bien cariñosa conmigo. Échame para acá tu patita. No, patita no, piececillo. Déjame, hoy te quito yo los zapatos y los calcetines. Déjate masajear los pies. Porque ya estuviste 2 horas ahí parado predicando y agarra el tamal de mi pie así rojo y le da una sobada con alcohol, lo perfuma, pero lo hace porque quiere. Amén. Nunca lo dice, ándale. No, no. Amén. Entonces, hermanos, hermanas y hermanos, jóvenes y todos, tenemos que ver el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo. Amén. Considerando vuestra conducta casta y ¿qué quiere decir casta? Con pureza. Amén. La castidad es pureza. Entonces dice, considérense castas. Porque, dicho sea de paso, que a lo mejor hay personas, no digo que en esta congregación, en algún lugar, o que esté escuchando, o va a escuchar algún día, algún año por ahí más adelante, que, que piensen, alguna esposa, que estar con su esposo es pecaminoso o es pecado, ¿verdad? Pero dice el Señor que debe de estar sujeta, pero no nos gusta la palabra sujeta, porque cuando dice un esposo, ¿te sujetas? Oh, espérate. Sujeta quiere decir agarrada el pescuezo o qué. No, esa sujeción. Hoy en la mañana veíamos 3 formas de decir estar bajo de. Amén. 4 formas de estar bajo de. Cuando dice el Señor, el que mora abajo, la sombra. Y también dice el Señor que el Señor ha puesto debajo de sus pies al enemigo. Y también dice que una persona que tiene autoridad está bajo autoridad y bajo su autoridad tiene personas. Entonces, hermanos, debemos de entender eso. No le voy a dar ahorita la clase que se dio en la mañana, pero hermanos, la postura voluntaria de sujeción, ¿sabes desde dónde procede? Desde el corazón. Cuando el corazón es humilde y es obediente a la palabra, desde el corazón viene la postura de sujeción. Amén. Cuando no hay un corazón humilde que quiera tener esa postura
de sujeción, no en una sujeción humillante, no en una sujeción de imposición, sino en una autodecisión de decir, yo voy a hacerlo porque quiero hacerlo. Y volvemos al punto de decir, ¿por qué vienes tú a la iglesia? Bueno, es que si ya me dijo mi esposo que si no voy, me va a regañar, no me va a dar dinero, o la esposa que tengo ya me dijo y ya me tiene hasta acá, por eso voy. No. Es como la otra vez yo le decía, llega el esposo y le dice a la esposa, más bien, ¿no ha visto ese comercial? Es un comercial donde una película de hace muchos años, está Jorge Negrete, y le dice a la mujer, su esposa, en ese caso es la doña María Félix, pero llega él y le dice al cotorro, dame un jarro de café. Y le dice, no me lo das. Y saca la pistola y ¡pam! Mata al cotorro. Luego va con la gallina, dame un jarro de café. Y el gallo, pues, entiende, ¡pam! Ahí lo mata. Y luego le dice al caballo, dame un jarro de café. Y el caballo, pues, saca la pistola y lo mata. Y luego le dice a la mujer, a ver tú, dame un jarro de café. Sí, ¿cómo no? ¿Con cuántas de azúcar? ¿Con cuántas de azúcar? Sí, porque ya estaba obligada. Hermanos, nosotros no estamos obligados. No debemos de estar obligados. La otra vez yo le decía esto, y eso es una ley divina. Todo lo que no es voluntario en nuestro corazón para Dios no tiene valor. No tiene valor. Tiene que ser voluntario porque Dios está buscando un pueblo que se entregue a Él voluntariamente. Todo lo que no es voluntario, bueno, Señor, ahí está mi corazón ya. No, eso no es voluntario. Dios no lo va a recibir. Dios no lo quiere así. Dios quiere que seamos amorosos y que seamos voluntarios. Amén. Seguimos leyendo. ¿En qué versículo vamos? Versículo número 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. Bueno, el Señor habla de una sobriedad como parte de nuestro testimonio. Amén. Todos los extremos son malos. Son malos. Amén. Si no se baña, no se peina, no se perfuma, no se maquilla, no se arregla, ¿qué testimonio da, hermano, hermana? Ahora, si se adorna de más, si se perfuma de más, si es ostentoso, ¿qué testimonio estamos dando? Debemos de tener sobriedad. Amén. Yo no estoy en contra de la falda ni del pantalón, porque yo ya entendí lo que dice la palabra del Señor. Amén. Mujeres que usan falda no se van a ir al infierno. Mujeres que usan pantalón tampoco se van a ir al infierno si creen en Jesús. Amén. Pero la forma de venir a la congregación, hombre, igual, imagínate que el hombre se pone un pantalón todo embarrado, entallado, que se lo pone con mantequilla para poder entrar. Pues no, no es correcto, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar la forma correcta. Yo te digo, hermano, hermana y hermano, no es pecado. No es pecado, pero sí es testimonio. Y si tu testimonio estorba a alguien, entonces eso ya se convierte en pecado. Porque tuvo el efecto de destrucción, de obstáculo, de estorbo, de tropiezo para la persona. Amén. Seguimos leyendo porque el tiempo ya está avanzando mucho. Versículo número 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, adórnate por dentro. No quiere decir que no te bañes, hermano o hermana, no quiere decir eso. Busca primero las cosas espirituales, las cosas del reino de Dios. Claro, no está de más. Tú necesitas arreglarte, arréglate. Tienes la capacidad, tienes la posibilidad. Tal vez no tienes cosas nuevas, pero tienes cosas buenas. Preséntate delante de Dios a la congregación de una manera que pueda dar testimonio correcto. Yo no te voy a enseñar cómo te vas a vestir. Es el Espíritu Santo quien te va a decir.
Pero yo aquí vivo, aquí afuera, aquí vivo. Y cuando yo vengo, no hay culto, no hay nadie, está todo apagado. Y yo vengo a prender el radio. Yo no vengo sin camisa. No porque alguien no me vaya a ver o porque yo, no. Hay algo en mi corazón que me hace sentir temor de Dios. El apóstol Pedro estaba ahí en la barca y de pronto se iban acercando y Jesús ya había resucitado y estaba ahí y vieron lumbre y humo que salía ahí, que estaba cocinando pescados con miel. Y entonces Pedro le preguntó si era él y sí, dijo, soy yo. Y cuando lo reconoció Pedro, corrió y se puso su túnica. Le dio temor de Dios. No porque Dios desconozca nuestra desnudez, Dios te conoce cada célula de tu cuerpo. Dios conoce todo tu ser, cada órgano, Dios lo conoce. Pero hermano, hay algo en nuestro corazón, es el Espíritu Santo, que nos guía a la verdad y nos enseña la sobriedad de cómo presentarnos delante de Dios. Hermano, si estamos en una situación en la cual no tenemos ropa, tenemos que cubrirnos con algo. Ahora, que tengas la mejor ropa o que no tengas nada de ropa no es pecado. Lo que se convierte en una falta delante de Dios es cuando nosotros nos afanamos por aquellas cosas que no son tan importantes. Tenemos que buscar, sí, el trabajo, el dinero, pero tenemos que esforzarnos más por buscar las cosas de Dios. Amén. Seguimos leyendo. Dice ahí, versículo número 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y está hablando acerca de una obediencia que ellos consintieron tener. Ellas querían tenerlo. Amén. Si no tenían esa obediencia, ellas mismas se consideraban mal delante de Dios. Y eso es lo que tiene que regir nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos redarguya para saber si estamos haciendo lo correcto o no. Y comprobar la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Amén. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ahí la palabra Señor es amo o es jefe, ¿verdad? Es alguien de autoridad, ¿verdad? Dice, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si haced el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, ¿cómo? A lo loco, ¿verdad? No, no, hermano. Vive con tu esposa sabiamente. No vivas a lo loco, desenfrenado, sin límites. Hermano, el Señor nos ordena. Esta es una orden de parte de Dios, varón. Vive con tu esposa sabiamente, dando ¿qué? Honor a la mujer. Tienes que darle honor a tu esposa como a vaso más frágil. Tú también eres un vaso, pero ella es un vaso más frágil. Tú también eres un vaso, pero ella es un vaso más frágil. ¿En qué sentido la mujer es un vaso más frágil? Mira, en el sentido interno. Puede ser una mujer que tenga una corpulencia tal vez más grande que la de su varón. Eso no tiene nada que ver. O al revés, no tiene nada que ver. La fragilidad de la mujer está en la forma como Dios la hizo. Porque al hombre Dios lo hizo del polvo de la tierra, formó el monito de lodo y puso aliento sobre él, en su boca, y vivió. Por eso el hombre está hecho de una manera más fría, más calculadora, más real en lo que tiene que ver con razonamientos y con situaciones lógicas. No quiere decir que la mujer no. También la mujer, pero la mujer fue creada de una parte viva de Adán. Del interior de Adán salió, de su costado fue que Dios hizo a Eva. Por eso la mujer es más
como decíamos la otra vez, más emocional, más emocional. El hombre es más práctico. La mujer es de las entrañas de Adán. Por eso la mujer es más entrañable. La mujer tiene una forma diferente de ver la vida. La mujer tiene una forma distinta de sufrir las mismas situaciones entre el matrimonio. Están sufriendo los dos, pero el hombre lo sufre de una manera distinta a como lo sufre la mujer. Una palabra dura a un hombre se le hace lógico, se le hace práctico. A una mujer, esa situación le puede causar una emoción desbordada. Amén. Así que tenemos que entender, amados, la mujer es el vaso frágil, no porque Dios le esté demeritando capacidad. Hay mujeres más inteligentes que los hombres. De hecho, se dice que la capacidad mental de la mujer es más grande. Y también el umbral de dolor es más grande, porque cuando tienen dolor, por ejemplo, uno de los dolores más grandes es el dolor de parto. Si el hombre tuviera dolor de parto, se desmaya luego a la mitad. ¿Cuándo va a dar a luz? Si se desmaya, ya está inconsciente. Y Dios le dio a la mujer un umbral de dolor, más aguante de dolor, para que pueda soportar el dolor de un parto. En muchos sentidos, la mujer es más adelantada al hombre, pero no es una competencia, es, es una situación de acoplamiento, de integración. Amén. Esa media naranja que falta. Amén. Lo que el hombre no tiene en detalles, en ternura, en calor, en cuidar el hogar, en detalles como eso, la mujer lo tiene. Amén. Y en lo que a la mujer le hace falta para tomar decisiones más prácticas, más lógicas, lo tiene el varón. Y hay mujeres que a veces toman decisiones de los dos roles. Dios les ha capacitado y Dios les ha ayudado a vivir de esa manera. No es pecado, pero tenemos que entender por qué dice la palabra del Señor que tenemos que tratar a la mujer con honor como vaso a más frágil y como a herederas, dice coherederas de la gracia de la vida. Varón, la esposa que tienes es hija de Dios. Así que si ella es maltratada, va a ir con su papá. Y va a venir su papá y te vaya, ¿qué está haciendo a mi hija? ¿Cómo la está tratando? Amén. Tenemos que considerarlas como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y habla acerca de todo. Si el hombre no trata con sabiduría a su mujer, su oración va a ser estorbada. Si el hombre no trata con una consideración a su mujer como vaso frágil, aunque él también es un vaso, pero de una obra diferente. Si no la considera, su oración va a ser estorbada. Si la mujer no tiene esa capacidad de decidir estar bajo la autoridad de su varón, su oración va a ser estorbada. Y cuando ore por su hijo, cuando ore por su matrimonio, cuando ore por sus finanzas, cuando ore por una enfermedad, una necesidad, la oración es estorbada. Tenemos que tomar el lugar correcto porque esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Es una forma de tener testimonio. Amándonos fraternalmente, ser amistosos, amén. Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es testimonio. Si somos mentirosos, si no refrenamos nuestra lengua para hablar cosas con palabras soeces, ¿qué son palabras soeces? Palabras que ofenden. Yo he tenido que modificar mi manera de hablar. En otro tiempo yo hablaba burdamente con palabras altisonantes. Decía palabras que no entendía, que no sabía que tenían un significado incorrecto, inmoral, ofensivo, y yo las usaba de manera cotidiana, hasta que el Señor usó hermanos
hermanos que decían, ven, hermano, esto que estás hablando quiere decir esto y esto y esto. Ay. Y un día te voy a decir de una de las palabras que yo decía. Para todo yo decía, me cae que esto y me cae que el otro. Y un día me habló un hermano y dijo, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí. ¿Por qué dices esa palabra? Le digo, pues es que es costumbre. ¿Sabes qué significa? No. ¿Y por qué la dices entonces? No sé, la costumbre. Y me dijo, se supone que alguien tácitamente hizo un refrescamiento de mamá y lo echó a volar. Y cuando la persona dice, me cae, está diciendo que esa rayada, que esa refrescada venga sobre mí, si esto o lo otro. Y entonces yo entendí, y eso es algo tan sencillo de ahora tal vez entender, y que a mí me da vergüenza ahora cómo yo lo usaba, cuando no tenía yo conocimiento de lo que significaba, y muchas otras palabras que yo utilizaba de manera cotidiana sin saber que eran ofensivas, y personas que saben ese significado, se asombraban cuando estaban en mis labios. Y dicen, bueno, ¿y este que es cristiano, cómo anda hablando de esa manera? Y mi testimonio tuvo que ir corrigiéndose y corrigiéndose. Y todavía se está corrigiendo. Todavía hay muchas cosas. Yo tenía esa costumbre de decir amén. ¿Verdad que amén este día? Amén. Vamos a amén. Vamos a abrir amén. Y esto amén. Y aquello amén. 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 Y no soltaba el amén. Y un día vino mi pastor y me dijo, ven, suelta ese amén. Amén. ¿Por qué? Tú no te das cuenta que es algo que no tiene sentido. Fíjate cómo hablas. Ok, está bien. Hice el esfuerzo. Todavía estoy batallando. Pero hermano, Dios quiere que comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Amén. Y a veces como iglesia estamos acostumbrados a decir amén. Porque un día llegó un hombre y mató al otro. Amén. Ya nomás lo dice porque sí, porque no puso atención a lo que dije. Porque un día lo pueden matar a usted, amén. Ah, ya puso atención, ¿verdad? Ya ahora sí, ya. Pero a veces decimos amén a cualquier cosa. Estaba un hombre dando un testimonio y decía, y vino un ratero, un ladrón, amén. Y todos, amén. Y entonces me atacó, amén, amén. Y todos, amén. Y sacó un cuchillo, amén, amén. Y me lo encajó, amén. Y el pastor estaba sorprendido de cómo decían amén a cualquier cosa, sin entender, sin darse cuenta. Y así estamos muchas veces. Y Dios quiere que nos demos cuenta. El tiempo se me acabó. Sin embargo, hermano, veremos el próximo miércoles un poco más. Ahorita avanzamos un poquito. Pero Dios quiere que nos preparemos para verle. Dios quiere que nos preparemos y estemos conscientes de que aún nuestras palabras pueden afectar, que nuestros pensamientos pueden afectar. Ya lo vieron cuando vino la hermana Lourdes a traer esa predicación hermosa el Día de las Mujeres. Amén. Ahora sí ya se va a poner bien abusado cuando diga amén. Y ya no va a decir amén a cualquier cosa, ¿verdad? Ok. Vamos a orar, hermanos, porque necesitamos levantarnos delante del Señor y decirle, Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida. Yo quiero dar un buen testimonio, quiero ser un buen ejemplo. Quiero que tú me ayudes en mi casa. Si tú has detectado que en tu casa tenías griterías, que en tu casa tenías pleitos, mira, hermano, yo sé que a veces es difícil tratar con pequeñitos, tratar con hijos. Si aún yo batallo con mis hijos, ya son grandes. Sin embargo, continúo yo y de pronto entra uno en esa costumbre de gritarles para llamar la atención, para corregirles, porque están con pláticas y a veces no hacen caso.
Y de pronto uno tiene que gritarles y luego viene ese pensamiento. Allá afuera hay gente que no sabe que estás jugando, que allá afuera hay gente que no sabe que tú estás corrigiendo a tus hijos y ellos dicen, esa es la manera de vivir del pastor. Si así vive el pastor, ¿cómo vivirán los hermanos que van a congregarse ahí? Si es una vida llena de celos, una vida llena de gritos, una vida llena de palabras que no convienen, de insultos, de gritos. Aún en nuestro hogar tenemos que refrenar nuestra boca. Aún en nuestro matrimonio tenemos, hermanos, que tomar correctas palabras que puedan llegar a la solución del problema, de la situación. Seamos maduros. Pidámosle al Señor sabiduría y madurez. Estemos de pie en esta noche. Padre, esta noche venimos delante de tu presencia, clamando en el nombre de Jesús, Señor, porque somos parte de tu pueblo, somos parte de tu casa y necesitamos, Señor, ser tratados por tu mano de poder. Necesitamos que tú nos cambies, que tú transformes de nuestra vida todo aquello que no conviene, todo aquello que es de mal testimonio, todo aquello que estorba, todo aquello que puede entorpecer tu obra. Cámbiala, Señor. Ayúdanos, Dios. Tú eres el único que puede hacer la obra. Hoy reconocemos que hemos fallado en muchas áreas. Hoy reconocemos, Señor, que como esposa, la esposa tal vez no ha podido entrar en esa sujeción. Tal vez, hermano, hoy reconocemos que como maridos no hemos vivido sabiamente con nuestra compañera que tú nos has dado. Tal vez, Padre, hemos llegado al tiempo de celos, de iras, de disensiones, de pleitos, de griterías. Y hoy necesitamos de tu mano que nos cambie, que nos transforme, que nos bendiga, Señor. Hoy te ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cámbianos, Señor. Haznos de nuevo, Padre. Regenéranos. Renueva nuestra mente y ayúdanos, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso y santo del Rey Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Santo, puede tomar su lugar y en esta hora nos despedimos de Radio Reino Cerritos 104.5 FM. Igualmente nos despedimos de las redes sociales, Familia Betel Cerritos en Facebook, y nos escucharemos luego. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.